Bien, vamos a comenzar entonces con reconocer a Dios, al Creador, con el corazón y con las acciones. El servicio obligatorio que tiene cada persona es estar cerca de la verdad, es estar cerca del Creador, bendito sea, en todos sus caminos y acciones. Este es el carácter que poseen justamente las personas rectas que caminan delante de Dios. En todo momento y en cualquier situación, ya sea en la casa, en las actividades diarias, esta persona sabe que el Ser Supremo, el Rey de Reyes, el Santo, bendito sea, la protege y también observa detenidamente y minuciosamente todas sus acciones, examina su corazón, examina sus pensamientos, tal como dice el profeta Jeremías en el libro de Jeremías 23-24. ¿Puede una persona esconderse, dice el profeta, puede una persona esconderse en escondites donde yo, dice el Creador, no lo vea? ¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Esta es la pregunta que hace el Creador, como diciendo, nadie se va a librar de ser visto por el Creador. Nadie puede hacer algo que el Creador no vea, nadie puede pensar algo que el Creador no lo sepa. Estamos expuestos todo el tiempo a la mirada del Creador, ¿no? Entonces, una persona debe esforzarse por conducirse de esta manera, reconociendo conscientemente que la mirada vigilante de Dios, del Creador, está sobre ella y que Él recuerda y juzga todas sus acciones, ¿no? Con este esfuerzo mental, una persona va a alcanzar la bendición de tener temor de Dios. La bendición de temer a Dios, que es algo muy importante para poder vivir una vida realmente comprometida con el Creador, una vida en obediencia a los preceptos, conectada con Él, es fundamental el temor. El temor reverente, siempre lo aclaramos, no es el temor, el miedo, ese miedo que nos paraliza, sino que es el temor reverente al Creador. La manera de comportarse y de hablar de una persona cuando está con su familia, con sus amigos, no es la misma que seguramente tiene cuando está cerca de una persona importante, quizás su patrón, quizás sea el gobernante, quizás si tiene la posibilidad de hablar con alguno que está en eminencia, y obviamente va a cuidar sus palabras mucho más que cuando está con sus amigos o con sus familiares. Cuanto más entonces cuando una persona toma en serio que el Rey de Reyes, el Santo bendito sea, cuya gloria llena todo el mundo, está sobre ella, está mirándola, eh, observando sus acciones, obviamente con más razón va a tener cuidado, ¿no? En cuanto a cómo se comporta delante de él y cómo habla, ¿no? Con esta conciencia. De su admiración por el Creador, alcanzará inmediatamente temor y humildad delante de él y se manejará con cuidado en su presencia, ¿no? Esto habla también Maimónides en Guía de los Perplejos. También el Shulchan Aruch habla de esto. Y bueno, es importante destacarlo, que la persona que adquiere conciencia de que el Creador le está observando permanentemente, desarrolla temor, humildad delante de él y tiene cuidado en todo lo que hace. Vamos a ver justamente, analizar un poco unos versículos del Salmo 16, Tehilim, ¿no? 16, versículos del 8 al 11, y vamos a ver algunas cosas importantísimas que tienen que ver con este tema, ¿no? En primer lugar, el versículo 8 dice, siempre he puesto al Eterno delante de mí, porque está a mi derecha, no flaquearé. En otras palabras, lo que está diciendo este versículo es que siempre he puesto delante de mí la realidad de que Dios está siempre junto a mí y que me examina permanentemente. Por lo tanto, no voy a ceder ni caer en transgresiones, no voy a transgredir, ni voy a llegar a pensar erróneamente que soy yo quien decide mi destino, ¿no? Que no hay otro, sino solamente yo, no, Dios libre. Justamente la persona que tiene siempre a Dios delante de él, como que lo está observando y está sobre él, encima de él, en autoridad, obviamente le va a infundir temor y la persona va a llegar a estas conclusiones, ¿no? Va a tener presente esto de esta manera. El versículo 9 dice, por lo tanto, mi corazón y mi alma se regocijan, se alegran, también mi carne descansa segura, ¿no? Todo lo que es en nuestro cuerpo, que se nos sube la tensión, que nos agarra el estrés, dice, va a estar tranquila, va a estar segura. Entonces, con este pensamiento de que el Eterno siempre está conmigo,
me siento feliz y me siento confiado. Y constantemente me encuentro sereno, me encuentro seguro, tanto en mi corazón como en mi alma, de que no voy a errar. Mi cuerpo y mi carne, mi cuerpo descansan seguros porque sé que el Creador solamente Él me hará bien, ¿no? Entonces la persona logra descansar en Dios, logra vivir una vida tranquila, confiada, y esto nos alivia y nos libra de tantas tensiones que se sufre hoy el hombre moderno, ¿no? También el versículo 10 dice, porque no abandonarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu piadoso vea el abismo del Geinom, o sea, del lugar de corrección que hay después de la muerte, para el alma, de la limpieza del alma. Entonces, este, dice, es tu camino, Dios de verdad y de bondad, porque no abandonarás a los que confían en ti, alejándolos de ti, sino que les darás consejo, les mostrarás un camino en cada situación, para que puedan apoyarse en ti y seguir confiando en ti, ¿no? Esta es la seguridad que tiene el justo, el recto, que se apega a Dios y que tiene esta conciencia de que Dios le observa. Y el último versículo, que es el versículo 11, dice, muéstrame el camino de la vida para que me sacie con el gozo de tu presencia, con la dicha de tu diestra para siempre. O sea, le está diciendo, tú les muestras a quienes confían en ti el camino de su servicio, ya que tienen emuná en ti, en tu providencia, la cual está constantemente sobre ellos. Por eso recurren a ti en busca de consejo y guía, y tú les indicas el camino correcto en la vida. Esta constante, continua conciencia, por medio de la cual la persona se conecta con el Creador, no tiene que ver solamente con el conocimiento intelectual, aquello que nosotros lo logramos con el estudio, ¿no? Como estamos haciendo, por ejemplo, en estos estudios virtuales. Más bien, si la persona la internaliza verdaderamente, incluirá también en su corazón, o incluirá, mejor dicho, también a su corazón, sus sentimientos, para sentir a Dios también en él, para desearlo, para amarlo y para temerle. O sea que no solamente basta con que uno tenga una cuestión resuelta a nivel intelectual, sino que también la persona debe incluir su parte, su aspecto emocional, su corazón también. Justamente esto le va a permitir, le va a ayudar a vivir una vida apegada al Creador, ¿no? Este es el orden natural de cómo esto va influyendo en el carácter de una persona. O sea, un asunto que alguien realmente considera importante, va conquistando, va avanzando, va conquistando, tomando lugar más y más, de a poco, su naturaleza interior. O sea, comienza con el pensamiento continuo y la contemplación intelectual, el razonamiento, ¿no es cierto?, la consideración al nivel de razonamiento intelectual, hasta llegar a conquistar los sentimientos también. Y luego todo esto va a permear las palabras, la forma de hablar, lo que uno dice, y finalmente, por supuesto, las acciones, ¿no? Y así es como comienza esto de cómo la persona se va integrando, o sea, cómo va logrando esta integridad, esta unificación total de lo que tiene que ver con pensamiento, palabra y acción, incluyendo también las emociones. Entonces, aquí vemos cómo es el proceso. Primero empieza con lo mental, con lo intelectual, por eso es tan importante estudiar, como en estos casos que le damos la posibilidad a ustedes de poder estudiar, de poder comenzar a tomar clases acerca del monoteísmo auténtico de la Torá para todas las personas, y de esta manera poder empezar a generar también ese sentimiento, ese deseo, ese amor por el Creador, ¿no? Y que eso también se traduzca luego en palabras y finalmente en acciones. Entonces depende de la elección de la persona que su principal influencia sea su deseo de estar apegado a Dios en todos sus caminos. Lo principal, lo que primero que aparece en el ser humano es el poder del deseo. Se puede llevar para algo malo o se puede llevar para algo bueno. Y el deseo, si nosotros lo sabemos usar, lo sabemos canalizar ese deseo, obviamente el deseo de estar, apegarse a Dios, es lo que nos va a motivar y nos va a llevar adelante, ¿no? Entonces el deseo de estar apegado a Dios en todos sus caminos, en hacer su voluntad completamente, y no apegarnos a aquellas cosas que provienen del mal o de la inclinación al mal, ¿no? Que son las cosas que están en contra de la voluntad del Creador. Por lo tanto, los sabios explicaron que la orden de la Torá, de que la persona se apegue al Creador,
significa que una persona debe apegarse también, en definitiva, a los sabios de la Torá, a los maestros de la Torá y a las demás personas temerosas de Hashem, ¿no? En este caso, los justos de las naciones, aquellas personas que se apegan al Creador, al pueblo judío, a la Torá, que siguen sus valores, siguen sus enseñanzas, cumplen sus preceptos. Estas son personas que son buenas influencias para aquel que está buscando apegarse al Creador. Entonces, necesita un grupo que lo contenga, una comunidad, como en el caso de la Comunidad de México, como otras comunidades que surgen, que están surgiendo en el tiempo, un grupo de humanos que esté dispuesto a recibirlo y a contenerlo en el sentido de escucharlo, de que tenga un lugar con quien compartir. Ese sería el sentido que me estoy refiriendo a contención. Porque de esta manera creará justamente un entorno propicio para influir en su carácter en la dirección correcta. O sea, es increíble la influencia que tiene el grupo de personas con la cual nos relacionamos, ¿no? El grupo social. Por eso, si estamos en un grupo social negativo, vamos a tomar seguramente decisiones equivocadas, vamos a estar lejos, a ir lejos del Creador. Pero si estamos junto a un grupo que nos está dando el ejemplo del temor a Dios, del amor a Dios, entonces obviamente que vamos a seguir un camino correcto. Necesitamos un grupo que nos inspire, que nos escuche, que nos ayude en todo momento y por supuesto un maestro, alguien que nos guíe en cuanto a los conocimientos que vamos recibiendo de la Torá. Si por otro lado decide apegarse a personas superficiales, a personas inmorales, esa será la dirección que lamentablemente va a inclinarse su carácter. Así que, asimismo, se dice sobre el conocimiento de Dios, y hoy sabrás y te aferrarás a tu corazón que el Eterno es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Devarim, Deuteronomio 4:39 dice esto. Entonces el objetivo de esta comprensión intelectual que Dios nos ordena es poder arraigar el amor por Él en el corazón, porque todas las acciones de una persona son guiadas por las emociones de su corazón. O sea, la persona va a estar siempre detrás de aquello que ama, atrás de aquello que valora realmente y lo lleva en su corazón. Eso va a llevar a que la persona siempre esté hablando de eso, la persona siempre esté pensando en eso, la persona siempre quiera saber más sobre eso, pero lo tiene que llevar en el corazón. Por eso es tan importante también incluir el corazón en la emoción, en nuestra vida y no quedarnos solamente en la cuestión intelectual. Una persona siempre estará dispuesta, vamos a ver, un segundito. Una persona entonces siempre estará dispuesta, dijimos, a hacer lo que ama, ¿no? Y se apartará de las cosas que teme, de las cosas que teme. Una persona no siente amor por algo a menos que su deseo por esto llene su mente. Del mismo modo, no experimenta temor a un asunto a menos que sus pensamientos lo obliguen, ya sea por temor al peligro, ya sea por exponerse a algo de lo cual se avergüence, o por la presencia inclusive de algo elevado, de algo de mucho honor y grandeza, ¿no? Es decir, la admiración que motiva respeto y timidez. Entonces aquí vemos que en el caso del Creador, estamos hablando de esto último, o sea, de esta grandeza, de esta presencia de lo más enorme, de lo más grande, de lo más maravilloso, que es el Creador, que nos infunde realmente respeto y temor reverente ante Él, ¿no? Y de esa manera nosotros, considerando todo lo bello que Él hace, las cosas que realmente Él se mueve por bondad y hace todo por bondad, y las cosas maravillosas que hace, llegamos a amarle a Él realmente, ¿no? Entonces una persona está completamente concentrada en algo cuando sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones se dirigen solo a eso. Si está enfocada la persona solamente en eso. Entonces, por eso es tan importante esto, de que nos enfoquemos, de que la persona logre enfocarse en el Creador, en apegarse al Creador, ese sea su objetivo, y entonces que tanto sus pensamientos como sus sentimientos y sus acciones logren estar en armonía, coordinadas, unificadas, ¿no? Entonces, la persona está completamente enfrascada en eso y en ese contexto se lo identifica como una persona completa, una persona íntegra,
del hebreo shelemut, ¿no? Hablamos de integridad, de completitud. La persona está completa, no está dividida, piensa una cosa, dice otra y hace otra, sino que todo es una sola cosa. Es un mismo discurso. El pensamiento dice lo mismo que las palabras, que los sentimientos y que las acciones. Pero quien tiene la mente en una cosa, mientras su corazón y sus emociones van por otro lado, o está en varias cosas a la vez, y sus acciones a su vez están involucradas en otros asuntos, se trata de alguien que está desorganizado, confundido, incompleto, ¿no? Y hay personas que, lamentablemente, por no tener en claro las cosas, obviamente no tiene, no conoce, no tiene seguridad de nada, aún no ha conocido la Torá, no han conocido al Creador, obviamente que al no estar seguro, está dividido en sí mismo, y obviamente que está en varios lugares o quiere estar en varios lugares a la vez. Y como vimos antes, la completitud de una persona que es el emut, hablamos en hebreo, puede ser llevada hacia lo positivo o puede ser llevado también a lo negativo, según la elección de la persona. O sea, una persona puede involucrarse en algo simplemente secundario, sin mucha importancia, o incluso en algo malo, Dios libre, y sin embargo, por definición, sigue siendo una persona completa. O sea, completa, pero en algo que no es correcto, pero está completo. O sea, la persona piensa, dice, hace y todo lo mismo, no está dividido, porque se ha metido por completo en eso, ¿no? Entonces podemos meterlo por completo en lo bueno, Baruch Hashem, o podemos, Dios libre, alguien puede, y lamentablemente muchos están en esto, en lo negativo. Es como si la persona y su inclinación natural se hubieran combinado para convertirse en una sola cosa. Un ejemplo de esto es el médico, cuya mente está constantemente involucrada en la medicina, en la salud. Su corazón es inspirado por el sentimiento de cuidar su propia salud y la salud de los demás. Y constantemente el médico se recuerda a sí mismo y a los demás, les dice continuamente que deben involucrarse en asuntos saludables, que deben cuidar su salud, que deben evitar enfermarse. Entonces la persona está imbuida realmente en este asunto, en este pensamiento, completamente. De tal persona se puede decir que es el Señor Salud, ¿no? Si lo tuviéramos que definir. Lo que significa que todo su esfuerzo, todo su interés constante se centra en la salud física. Hasta el punto de que si alguien preguntara, como dijimos, ¿quién es este hombre y en qué está involucrado? No va a haber dudas. Se le diría seguramente, este es el Señor Salud, y si alguien detuviera al médico y le preguntara qué está pensando en ese momento, seguramente le diría que está pensando en la salud, en su compromiso con la salud, o en algo relacionado con ello. Lo mismo ocurre lamentablemente con un malvado, cuyos pensamientos son solamente malévolos, malvados todo el día. Medita en cómo dañar a las demás personas de alguna manera, su corazón está lleno de emociones perversas, piensa en cómo hacerle daño, afligir y causar daño a los demás, y sus acciones obviamente van de acuerdo a estas emociones perversas y siempre está haciendo maldades. Si a quienes lo conocen se les preguntara quién es esa persona, responderían seguramente este hombre es un malvado, directamente. En consecuencia, por un lado tenemos al médico que está completamente concentrado en algo bueno, que es la salud. Por otro lado tenemos el malvado, el cual está completamente concentrado en su maldad y en su afán por causar daño a los demás en todo momento. Pero los dos al menos alcanzan su plenitud personal al fundirse ellos mismos y sus facultades con aquello que es lo que realmente aspiran, a lo cual dedican realmente todo su tiempo. Son personas completas en lo suyo. En cambio, una persona puede tener también pensamientos que se centran en parte en un asunto y en parte en otro, o sea, que están en diferentes cosas a la vez, sin poner realmente el corazón en algo particular, en una cosa sola. O no lo ponen en nada, definitivamente, porque no pueden estar aquí y allá. Entonces no terminan poniendo el corazón en aquello que piensan y dicen o hacen. Más bien tiene emociones débiles, sobre una cosa quizás en un momento, sobre otra cosa en otro momento. Y hay momentos en que no pone todo su corazón, como dijimos, en lo que realmente está haciendo.
A veces sus acciones siguen un pensamiento o sentimiento y a veces siguen otro pensamiento y siguen otro sentimiento. Hay momentos en que no hay conexión entre sus acciones y su corazón, o sea, están desconectados, está haciendo algo que no siente. ¿Mm? Y no cuenta con fuertes sentimientos que lo impulsen a hacer lo que hace. Lo hace, pero tampoco está tan metido en este asunto. Si a alguien se le preguntara por esta persona, quién es esta persona y en qué está poniendo su energía, seguramente respondería, esta es una persona confundida, porque su carácter y sus objetivos no tienen un punto en común. A una persona así no se le llama completa, sino se le llama una persona confundida. Y hay muchas personas, lamentablemente, en nuestra vida, que vemos en nuestra vida, en este mundo, confundidas, realmente confundidas, porque solo involucran en pensamientos y acciones superficiales que están desconectadas encima entre sí. Una persona justa, una persona piadosa, eh, completa, unifica sus pensamientos y perspectivas para pensar en Dios, para comprender su existencia y siempre estará consciente de Dios, como lo declaró, por ejemplo, el rey David en el Salmo 16:8, he puesto, como lo hemos visto recién, he puesto al Eterno delante de mí constantemente, ¿no? O sea, el Eterno no es que el Eterno no esté, siempre está, pero es la persona la que tiene la conciencia de que está. Entonces, he puesto al Eterno delante de mí. El Eterno ya está delante de él, está en todos lados, dentro suyo, por todos lados. Pero es la persona la que determina con su conciencia de que el Eterno está, ¿no? Tiene la conciencia de que el Eterno está ahí, le está mirando, le está observando. Debe enfocar sus pensamientos hacia Dios hasta que pueda realmente dominar los sentimientos de su corazón, para que estos se vean obligados a seguir la dirección de su intelecto. El que manda es el intelecto, debería serlo. El intelecto es el que genera, hace que se generen las emociones correspondientes, ¿no? Estamos con nuestro intelecto estudiando Torah, estamos estudiando acerca del Creador, estamos conociendo a Él y se van generando a su vez emociones en el corazón que nos acompañan, nos van acompañando. Esta unificación del intelecto con las emociones llevará a la persona a tener sed del Creador, sed de Dios, y a desear intensamente acercarse cada vez más a Él. Por lo tanto, por temor a separarse de Dios, cuidará sus palabras, cuidará sus acciones para que se ajusten a este deseo. En esta clase de servicio estará enfocado todo el día en Dios, sin importar en qué actividad secular debe involucrarse por necesidad en el momento que sea. También buscará oportunidades para realizar acciones que lo acerquen a Dios, como por ejemplo actos de bondad, actos de amabilidad, de justicia, y las alabanzas a Dios brotarán rápidamente de su boca con total sinceridad, ¿no? O sea, pero la persona se fue involucrando y su vida se fue alineando, todos los aspectos de su vida, de su ser, se fueron alineando. Rashi, por ejemplo, el comentarista por excelencia de la Torá, nos dice sobre Bereshit, sobre Génesis 39:3, dice, su amo, hablando de Yosef, dice, su amo vio que el Eterno estaba con él, porque el nombre del cielo, es decir, la alabanza y la gratitud a Dios, estaba frecuentemente en la boca de Yosef. O sea que ahí vemos justamente que la persona estaba totalmente, Yosef estaba totalmente alineado con su deseo, a tal punto de que él continuamente lo mencionaba a Dios, lo alababa, lo agradecía y eso lo dejaba en evidencia, ¿no? Y al mismo tiempo se alejará de hacer, dice también, nos dice el autor de este libro, así, al mismo tiempo se alejará de hacer, decir o pensar cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios o que perjudique de alguna manera, Dios libre, su apego, su conexión con Él, ya que lo considerará como algo verdaderamente perjudicial, algo malo. Este es el camino entonces de una persona íntegra. Estamos hablando de integridad, de ser uno solo, uno verdaderamente uno como persona. Cuando una persona se vuelve recta e íntegra de esta forma, y el único deseo de su corazón es estar cerca de Dios, sus actitudes se alinearán con esto. O sea, las acciones van a empezar
a manifestarse alineadas justamente con este deseo. Reconocerá que este es su mayor bien y no se sentirá avergonzado ni afectado por quienes incluso lo ridiculicen, se burlen de él por elegir estos caminos de piedad. A pesar de esto, hará lo que sabe que es coherente con la verdad y con la voluntad de Dios, sin ningún miedo, sin ninguna duda. De esta manera, una vez que el patriarca Abraham, por ejemplo, descubrió la verdad de Dios, del único Dios, a través de sus preguntas, de su razonamiento, de su búsqueda personal, y se conectó con ella, nada más en el mundo lo pudo afectar a Abraham. Como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33-24, Abraham era solo uno. Abraham era solo uno. Y esto tiene mucho para decir. Se puede decir mucho de esto. Esto significa que, aunque se distinguía del resto de las personas por su fe monoteísta, porque era un monoteísta auténtico, en ese tiempo, donde las demás personas eran idólatras, y muchas personas grandes y pequeñas argumentaron en su contra y se burlaron de él en ese tiempo, perseveró con firmeza en su misión. Tenían claro cuál era su misión. Incluso el Eterno le dijo, les dejá, vete para ti, y él se le dio una misión, tenía que ser difusor del monoteísmo, debía difundir el monoteísmo, y evidentemente lo hizo él y su esposa Sará. Mientras él enseñaba a los varones, su esposa le enseñaba a las mujeres acerca del monoteísmo auténtico de la Torá. Hablan de las almas que hicieron en Harán también, o sea, almas que hicieron en Harán significa que las llevaron al monoteísmo de la Torá. Entonces él perseveró con firmeza en su misión, aguantando todo este tipo de situaciones adversas, porque sabía que este era el camino de la verdad, estaba totalmente seguro. Este es el nivel máximo de quien es completamente sincero en su corazón y en sus acciones, cuya sinceridad lo impulsa a seguir la voluntad de Dios en todas las cosas. Por lo tanto, se dice de Abraham que él confió en Dios y él se lo contó a esto por justicia, ¿no? En el libro de Génesis 15:6. Y también se nos dice en el libro del profeta Nehemías, perdón, de Nehemías, que no era profeta, es el libro de Nehemías, Nehemías 9:8, dice, encontraste su corazón fiel ante ti. Encontraste su corazón fiel ante ti. Y una vez que una persona justa logra ser justamente una persona completa en todas sus acciones y desea constantemente a Dios, estará verdaderamente dispuesta inclusive a sacrificarse por el Creador. Y aquí vamos a hablar un poco acerca del tema de dar la vida por cumplir un mandamiento, de dar la vida para no negar al Creador. Vamos a ver acerca de Noágida con respecto a este tema, ¿no? Y justamente la persona va a estar dispuesta a hacer esto porque comprende que las búsquedas personales no son lo principal, o sea, las aspiraciones personales eh, de que cada persona puede tener diferente en su vida, y que el propósito de la existencia y la importancia de la humanidad reside principalmente en conocer a Dios al máximo de su capacidad. Por lo tanto, se dedicará por completo a Dios con todas sus facultades, con toda su fuerza. Deseará intensamente y constantemente elevarse hacia Dios, cada vez estar más cerca de Él, a un nivel de piedad que no puede comprender con su intelecto y sus emociones, y ante el cual se encuentra en un estado de entrega desinteresada a Dios. El ejemplo máximo entonces de esto fue el patriarca Abraham, quien puso su vida en la misión de difundir la verdad de Dios, de que Dios es uno. Al descubrir esta verdad, comenzó a llamar a todo el pueblo a abandonar la idolatría, a dejar las vanidades, a romper sus estatuas de aquel momento, y les demostró con pruebas claras y concluyentes, desde la razón, que sus ídolos no eran absolutamente nada, que no tenían poder. Cuando el rey Nimrod, el rey de ese momento, el malvado rey de Babilonia, se enteró de esto, de lo que estaba haciendo Abraham, lo quiso silenciar. Así que lo apresó, lo amenazó con arrojarlo a un horno de fuego si no reconocía la idolatría y se inclinaba delante de ella. Pero Abraham, a pesar de toda esta situación difícil, eligió el horno de inmediato, pero ocurrió, como sabemos por el Midrash, ocurrió un milagro y se salvó. Entonces Abraham, sin embargo, no esperaba esto y no le importaba su vida, si esto significaba aceptar mentir y negar la verdad.
para la que la humanidad fue creada. Entonces él prefería morir por la verdad, por sus convicciones, y no tener que vivir de esta forma en una mentira. Entonces Abraham se preguntó, ¿qué sentido tiene mentir y salvar la vida para vivir una vida finalmente falsa? Si aceptara la falsedad y la idolatría, sería como una máquina rota, sería como un cadáver, un muerto que camina, no sería vida para él. De ser así, dice, mi vida no sería menos que estar muerto. Es mejor para mí incluso morir como medio de santificar públicamente el nombre del Creador en el mundo, ¿no? Que ha sido justamente la misión de toda mi vida, que abandonar obviamente la verdad solo para salvar mi vida física, obviamente que es temporal, una vida temporal, ¿no? O sea, él estaba muy convencido y estaba dispuesto a dar la vida por la verdad, a dar la vida por el Creador. Y sobre esto los sabios preguntaron, ¿cómo alguien podría pretender alcanzar el nivel de piedad de los tres patriarcas? O sea, ¿cómo una persona puede llegar a tener ese nivel, ¿no es cierto?, espiritual de piedad de los patriarcas? Y más bien, dado que todos tenemos al menos control sobre nuestras acciones, como personas piadosas deberíamos preguntarnos, ¿cuándo alcanzarán mis obras el nivel de las de Abraham, de las de Isaac y la de Jacob? Y esta debería ser la inspiración de una persona justa que se esfuerza por ser una persona piadosa delante de Dios. A la luz de esto, podríamos preguntarnos por qué los gentiles o los noágidas no estamos obligados a sacrificarnos por Dios. Porque esto es justamente una pregunta que surge muchas veces cuando estudiamos el código divino, el código de ley noágida. Justamente ahí se ve que no es obligación para el gentil, el noágida, dar la vida para no negar la idolatría. Si lo obligan a adorar un ídolo y tiene que elegir hacerlo o salvar su vida, se le da permiso obviamente de salvar su vida porque es un caso de vida o muerte en este caso, ¿no? Pero la persona puede elegir dar su vida también, ¿no? O sea, no está obligada, pero sí puede elegir. Y eso depende de su grado de compromiso con la verdad y con el Creador, de su nivel espiritual. Entonces, es cierto que Dios no le ordenó como una obligación en el código noágida dar la vida para no transgredir un precepto, como en el caso de la idolatría. Sin embargo, si una persona piadosa, un gentil piadoso, se encuentra íntegro, completo con el Dios único en su entendimiento, en sus emociones, y ha dedicado su vida solo a este fin, entonces en última instancia, él mismo decidirá dar su vida. O sea, él mismo no podrá separarse de Dios, por más que quiera, por más que, mejor dicho, lo obliguen, él mismo no va a poder hacerlo. Entonces, ya que eso iría en contra de su propia voluntad, en contra de su propio entendimiento, en contra de su propia persona. Entonces él sabe que estaría dispuesto a morir si fuera necesario por Dios y le consideraría esta acción incluso un acto de bondad y de honor, si se enfrentara justamente a la disyuntiva, Dios no lo quiera, de ser asesinado o verse obligado a negar a Dios. Porque todo, comparado con defender la verdad de Dios, es obviamente egoísmo y es una insignificancia realmente comparado con esto. Entonces, el compromiso de entregar la vida por Dios, de dar la vida por Dios, no se limita a la elección de mantener la fe en Él o morir, Dios no lo quiera. Más bien se trata de una convicción constante en la conciencia de una persona piadosa, una decisión firme en su corazón de no separarse de Dios, quien es obviamente la verdadera vida. Por lo tanto, el compromiso con el autosacrificio es la forma en que vive una persona piadosa. Es fácil ver cómo esto es la clave para poder superar siempre la tentación de transgredir la ley que nos corresponde a cada uno de nosotros. Porque si una persona sabe que está inclusive dispuesta a sufrir el severo dolor de la muerte por no negar a Dios, con más razón, va a estar dispuesta a sufrir alguna incomodidad mucho menor para no transgredir un precepto. O sea, con respecto a tentaciones, ¿no? Me refiero con más razón la persona va a sufrir la incomodidad de tener que sobreponerse a tentaciones, ¿sí? Temporales que le trae su mala inclinación, para no transgredir los 7 preceptos universales.
Entonces, vivir según estos mandamientos es necesario para que un noágida pueda conectarse a nivel personal plenamente con Dios. Y a la inversa, Dios libre, transgredirlos, sería justamente lo contrario, sería, lo va a separar esto, lo va a separar de Dios hasta que la persona pueda hacer su teshuvá, su retorno nuevamente en arrepentimiento. Entonces, ya para ir terminando, esta persona dedica a Dios cada momento de su vida y cada aliento de su respiración, buscando oportunidades para pegarse al Creador y usar justamente las habilidades que Dios les ha dado para servirle a Él. Esta es la grandeza especial que tiene a los ojos de Dios un ágida, un gentil justo, que está completo con el Creador en todos los sentidos, que ha llegado a pegarse realmente al Creador. Y terminamos este capítulo con una cita de la liturgia matutina judía tradicional que precede a los versículos de la oración del Shema Israel, ¿no? Que están conocidos. Y es un rezo que lo vamos a hacer aquí, si te parece, lo vamos a compartir, lo vamos a hacer entre todos para terminar y cerrar esta puerta número 1, un hermoso rezo que nos deja el rabino Weiner en este libro maravilloso también de las 7 puertas, para manifestar este compromiso y este deseo nuestro de realmente ser uno solo, de unificarnos en el amor y en el temor a Dios, que Él sea lo más importante, lo único que más deseamos, y que a través de este rezo, justamente dicho de corazón, podamos dar un paso adelante, ¿no? En esta búsqueda de integridad espiritual, integridad como persona. Entonces vamos a hacerlo, ¿a ustedes les parece? Yo lo voy a, digamos, mencionando, lo voy a ir leyendo y ustedes lo pueden repetir también o al final pueden decir simplemente amén. Padre nuestro, Padre misericordioso y compasivo, ten piedad de nosotros y concede a nuestro corazón entendimiento para comprender y para discernir, para percibir, para aprender y enseñar, observar, practicar y cumplir con amor todas las enseñanzas de tu Torá. Ilumina nuestros ojos en tu Torá. Haz que nuestros corazones se adhieran a tus 7 preceptos y une nuestros corazones también para amar y temer tu nombre, que nunca seamos avergonzados, deshonrados ni descarriados, porque confiamos en tu santo, grande y temible nombre, que nos alegremos y regocijemos en tu salvación. Hashem, Amén. Dios nuestro, que tu misericordia y tu abundante bondad nunca nos abandonen. Y digamos a esto, amén.